Buenas tardes, bienvenido a este webinar auspiciado por el Laboratorio Astra y hecho con el auspicio y con la organización de la Federación Argentina de Cardiología. Y hoy me encuentro acá con dos grandes colegas y amigos, seguramente conocidos por todos ustedes, con Eduardo Perna, quien es expresidente de la Federación Argentina de Cardiología y también es jefe de la División de Insuficiencia Cardíaca del Instituto Cabral de Corrientes, y con Juan Pablo Escalante, que también es especialista en insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar, y él es coordinador de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar del Instituto Cardiovascular de Rosario. Mi nombre es Sergio Jiménez, yo soy médico cardiólogo de Mendoza, y en los próximos minutos la idea es desarrollar un tema de bastante actualidad y que cada vez tenemos o buscamos más opciones por lo que esto nos representa, el desafío que nos representa, cuando hoy día hablamos de pacientes con insuficiencia cardíaca, síndrome cardiorrenal, hablamos de dos enfermedades, insuficiencia cardíaca y insuficiencia renal, que generalmente tienen, además de interconexiones y aumento de riesgo entre sí, tienen desafíos en el tratamiento habitual en lo que hacemos los cardiólogos, y uno de esos está relacionado con el problema de la hipercalemia. Para entrar en tema ya y no aburrirlos más, la primera pregunta que me gustaría hacerle a Juan Pablo es, ¿qué pacientes, Juan Pablo, de lo que ves en la vida, en el accionar diario y en lo que ven tus conocimientos, están en riesgo de hipercalemia hoy por hoy? Hola Sergio, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la Federación por la invitación. Y respondiendo a tu pregunta, la hipercalemia es una situación que es un problema frecuente que va variando según la patología de los pacientes, que es habitualmente entre el 2 y 3% de la población general y se va incrementando a medida que van apareciendo o se van presentando patologías o la utilización de drogas, ¿no? En los pacientes hipertensos puede llegar a aumentar entre un 8 y un 17%, en los diabéticos también es cercano a ese número, cercano al 20%, y en la insuficiencia cardíaca, según los registros, ¿no? Donde uno lo tome, pero puede llegar hasta un 40% de los pacientes de tener un valor de potasio mayor de 5, ¿no? Porque también lo complejo es mucha variación, depende de la definición que se utilice de hipercalemia, que la mayoría de los registros y estudios es un potasio mayor de 5. Y cuando a la insuficiencia cardíaca agregamos las etapas de insuficiencia renal crónica, vemos que estos valores son un poco más elevados, llegando casi al 50% de los pacientes. Así que sí, es un problema bastante frecuente en la población que vemos. Bien, bueno, por lo que veo ya hiciste un nivel de corte, pusiste 5 de valor y también hablaste de series que nos hablan Sí. de frecuencia o de porcentaje de pacientes que tienen hipercalemia. Ahora, Eduardo, ¿tenemos datos propios o conocemos datos en nuestro país de cuántos pacientes con insuficiencia cardíaca desarrollan hipercalemia o están en riesgo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo, yo también quiero agradecer a la Federación Argentina de Cardiología por la invitación y obviamente al Laboratorio AstraZeneca por el auspicio de este evento y comentar que claramente el problema de la hipercalemia quizás en nuestro país está mucho menos diagnosticado e identificado porque una hipercalemia, como decía Juan Pablo recién, de 5 a 5,5 es un valor que uno le llama la atención, pero que generalmente no demanda muchas intervenciones, pero cuando el valor es mayor de 5,5, una hipercalemia moderada ya nos empieza a preocupar. Y vos sabés que tenemos datos de dos registros argentinos muy recientes, que son el Office IC-AR, que es un registro de insuficiencia cardíaca ambulatoria, y lo que pudimos ver aquí es que la gran mayoría de los pacientes, el 93%, no tiene hipercalemia como un problema reportado. Tengamos en cuenta que son registros que muestran una fotografía, no muestran una película. Pero fundamentalmente potasio mayor de 5,5, solamente el 1%. O sea, parecería que no es un problema serio. En este registro, los mayores predictores de por qué desarrollan hipercalemia fueron el deterioro de la función renal, medido por la tasa de filtrado glomerular por fórmula de MDRD, y la presión sistólica. Es decir, cuanto más baja la presión sistólica, mayor chance de desarrollar hipercalemia. Pero la hipercalemia ahí no fue un predictor de eventos. Ahora, parecería que lo contrario ocurre en la IC descompensada, en el paciente hospitalizado, donde ya la hipercalemia es un problema más importante. Alrededor del 10% de los pacientes tienen incremento mayor de 5,
aquí los predictores, además del deterioro de de la función renal, está el deterioro de la función ventricular y el uso de drogas. Y esto es lo que planteaba Juanpi en un principio, uno de los problemas que después probablemente analicemos. Y aquí la hipercalemia sí podía asociarse con mayor riesgo de una peor evolución intrahospitalaria. O sea, es un problema que muchas veces no lo identificamos y que genera alguna reacción en general cuando la tenemos. Bien, bueno, ya nos diste un valor o qué región, nos hablaste de los registros, Juan Pablo habló de algunos valores de corte, vos también mencionaste 5,5. Ahora, ¿por qué estamos hablando de hipercalemia? ¿Qué riesgo implica para el paciente la hipercalemia, Juan Pablo? Y la hipercalemia tiene un valor pronóstico sumamente importante, tiene un patrón de riesgo en U, o sea, tanto los valores de hipocalemia como de hipercalemia tienen un impacto pronóstico negativo muy importante. Según las series, incluso se habla de que es peor tener hipocalemia que tener hipercalemia, pero bueno, hay varias series de datos de casi 900.000 pacientes, hay un estudio también con 39.000 pacientes postinfarto que muestra esto, y en algunos scores de insuficiencia cardíaca, como el MESI en insuficiencia cardíaca aguda, mostró que la hipercalemia al ingreso se asocia con una mortalidad a los 30 días. O sea, valores altos y elevados de potasio tienen un impacto pronóstico importante. Parecería ser que entre 5 y 5,5 es un rango relativamente no tan grave como lo es por encima de 5,5, como ese punto de corte que vos me preguntabas antes, Sergio, también. Bueno, entonces no hay duda que tener hipercalemia es un problema, ¿no? Pero también es un problema, como decíamos al principio, que estos son pacientes de la vida cotidiana, con insuficiencia cardíaca, con enfermedad renal, y estamos viendo que a veces se interrumpe la terapia con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que en tanto lo necesitamos y que tan buenos resultados nos han dado, en las dosis recomendadas por las guías. Ahora, hay consecuencias para los pacientes cuando se decide interrumpir el tratamiento, Eduardo, de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona porque nos encontramos con la sorpresa de una hipercalemia. ¿Hay consecuencias para los pacientes? Sí, claramente que sí, y esto se ha demostrado a lo largo de diversos estudios de intervención sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y no pensemos solamente en los antialdosterónicos, que es como el paradigma del efecto hipercalémico, pero fíjate vos que hay datos del estudio renal, por ejemplo, con losartán, donde tener una hipercalemia mayor de 5,5 puede ocurrir el doble en los pacientes tratados con losartán que los que recibían placebo. Por supuesto, la incidencia de hipercalemia leve mayor de 5 es alrededor del 25% y la hipercalemia más importante es un número menor, alrededor del 10-11%. En los estudios clásicos de los antagonistas de receptores mineralocorticoides, por ejemplo, en el RALES y en el énfasis, también se demostró que hubo un incremento. Uno pensaba que la plerenona era una droga que producía menos hipercalemia. Y actualmente tenemos una nueva droga que son los antagonistas de receptores mineralocorticoides no esteroideos, como la finerenona, que uno de sus objetivos es tratar de reducir este riesgo de hipercalemia. Sin embargo, a pesar de que produce menos hipercalemia, está asociada con más hipercalemia que los que reciben placebo. Incluso recientemente el estudio Fine también sorprendió un poco los valores de hipercalemia cuando se presentó hace muy pocos días en el Congreso Europeo. Por otro lado, algunas intervenciones no están asociadas con tanto riesgo como son los ARNI. Y en el estudio Paradigm, por ejemplo, el riesgo de hipercalemia severa, o sea, ya mayor de 6 estamos hablando, con los antagonistas de receptores mineralocorticoides que se iniciaban después de empezar el tratamiento, fue mayor en los que tenían enalapril que los que tenían sacubitril o valsartán. Y esto también se observó, por ejemplo, en la utilización de las glifosinas. Las glifosinas están asociadas con menor riesgo de hipercalemia y por ahí permiten, digamos, introducir estas otras drogas. Ahora, ¿qué pasa? La reacción que uno tiene cuando tiene una hipercalemia es decir, suspendo. Es una reacción que a veces hay que tener mucho cuidado porque la suspensión de la droga es casi tan peligrosa como la reducción de la dosis. Es decir, aun cuando uno dice voy a reducir un poquito la dosis, un 25% la dosis con respecto a lo que venía tomando,
estos pacientes tienen mayor riesgo de progresión a enfermedad renal a etapa final y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Son datos de la vida real, estos grandes análisis de base de datos, y también incrementa el número de días hospitalizados en pacientes relacionados a la hipercalemia. Es decir, es un problema en sí mismo y es un problema en la conducta que genera. Por eso es que muchas veces cuando uno va a tomar una decisión de qué vamos a hacer con esas drogas, hay que ver el valor de la hipercalemia. Por eso es importante lo que planteamos al principio: una hipercalemia leve, una hipercalemia moderada y la hipercalemia severa, que son entidades diferentes, y tratar de buscar una alternativa que evite esto de retirar drogas. Perfecto. Bueno, pero mencionaste casi todo el arsenal terapéutico que tenemos en insuficiencia cardíaca, casi todos con indicación 1A, casi todos los que uno tiene que tratar de usar con dosis máxima, o dosis máxima tolerada por el paciente, y que pueden provocar alguno de ellos hipercalemia. Juan Pablo, ¿qué nos dicen las guías con respecto al manejo de la hipercalemia en estos pacientes cuando están con este tipo de drogas y tienen hipercalemia? ¿Coincides con lo que decía Eduardo recién? Sí, sí, coincido totalmente, coincido con eso, Sergio. Mira, hubo un estudio sueco entre 2007 y 2010 que mostró que el 25% de los médicos monitorizábamos adecuadamente, como está establecido, a los pacientes cuando iniciamos un antagonista mineralocorticoide, ¿sí? Entonces, hoy por hoy las guías hacen un claro hincapié en esto, es decir, monitoreo muy cercano de la función renal, el potasio y las dosis de diurético cuando uno comienza con un antagonista mineralocorticoide, y que se sugiere a la semana, a las 4 semanas y luego cada 6 meses. Es un poquito más laxo con los inhibidores del sistema renina-angiotensina, donde lo recomienda entre 1 a 2 semanas y después cada 5 meses, un poco yendo a esto que decía Eduardo, ¿no? No en la facilidad de, bueno, hizo hipercalemia, suspendo, sino que tratar de agotar los esfuerzos para sostenerlos. Si esto es mayor de 5,5, ahí surgen ciertas opciones, pero siempre la opción de reiniciar. ¿Qué nos dice la guía americana de cardiología en el segmento de insuficiencia cardíaca con fe reducida? Iniciar los antagonistas mineralocorticoides con un clearance mayor de 30 y un potasio menor de 5. Y la guía europea hace una disquisición según los niveles de potasio y las dosis que tengamos de las drogas, que bien decía Eduardo que han mostrado un impacto en la sobrevida, ¿no? Si tenemos un potasio, por ejemplo, mayor de 5 y tengo el sistema inhibido al máximo, quizá podemos plantear, antes que bajar alguna de estas drogas, algún agente reductor de potasio y monitoreo cercano, al igual que si tenemos hipercalemia recurrente, si tenemos un potasio entre 4,5 y 5 y con una inhibición submáxima del eje titular y intentar a la dosis máxima de las drogas, como bien son claras las guías en esto, y si el potasio es mayor de 5, evaluar un agente reductor de potasio, y si los valores ya son más elevados, de 5 con inhibición submáxima o inhibición máxima, pensar en agentes reductor de potasio o quizá en esos puntos ver. También sugieren otras opciones, es decir, cómo estamos manejando los diuréticos, cómo está la ingesta de potasio del paciente, qué niveles de bicarbonato dispongo. Tengo otras drogas que pueden estar afectándome el clearance renal, o como AINES u otras drogas pensar, ¿no? Pero va a variar un poco según los niveles de potasio. Bueno, en el último consenso argentino de insuficiencia cardíaca de la SAC, nombran dentro de los agentes reductores de potasio a dos drogas, el ciclosilicato de circonio sódico y el patirómero, como drogas que se suman a este arsenal terapéutico para el abordaje de esto que estábamos charlando recién. Bueno, por lo que veo fue bastante amplia la respuesta y esto me deja repreguntarle a Eduardo, porque habíamos dejado esto en el tema de que necesitábamos las drogas, teníamos ese talón de Aquiles, si vos querés, de hipercalemia en estos tipos de pacientes, y estabas mencionando las opciones para el manejo de la hipercalemia. No sé vos, Eduardo, si también en tu experiencia usar, ¿qué sugerís para este tipo de pacientes? ¿Cómo manejamos la hipercalemia? ¿Hay evidencia de algunos que o lo que fuere? Esa pregunta incluso es para los dos, ¿no? Sí, claramente que cuando uno tiene una hipercalemia, sigue más o menos estos pasos que nos recomendaba Juan Pablo. Es decir, primero ver qué podemos hacer para corregir.
Y muchas veces, por ejemplo, uno dice, bueno, las dietas ricas en potasio. Y las dietas ricas en potasio, en general, lo que vos le recomendás es que coma frutas, verduras, que también tienen un efecto de reducir riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, estamos diciéndoles, deja de hacer una dieta que puede ser beneficiosa por beneficios cardiovasculares y renales a cambio de disminuir el riesgo de hipercalemia. Entonces, además, hay estudios que demuestran que hay muchas barreras para decirle al paciente que deje de comer eso, porque muchas veces es algo que le gusta, le cuesta cambiar la alimentación y suprimir alimentos que son habituales, una banana, cítrico, tomate, todo lo que uno come habitualmente. Ujú. Puedes usar diuréticos. El diurético, el problema que tiene es que uno le da para la hipercalemia, pero puede empeorar la función renal y a peor función renal, menor efectividad, y es un círculo vicioso. La hemodiálisis parecería algo muy agresivo, y aparecen las drogas, lo que se conoce como quelantes o secuestradores de potasio, que son probablemente la intervención más clásica para manejo de estas condiciones. Es decir, hay drogas, cuando uno va a tratar específicamente la hipercalemia, que lo que hacen es que promueven el ingreso del potasio dentro de la célula. Entonces actúa sobre la bomba de sodio, potasio, TPasa, y esto que hace, tiene una corrección rápida. Entonces, ¿cuándo lo usamos? Beta 2, ¿o qué usamos? Beta 2 antagonistas, la solución de insulina glucosa o el bicarbonato de sodio. Eso tiene una respuesta rápida, corregís el pH y hace, digamos, que ingrese el potasio que está alto en, digamos, en el contenido del torrente sanguíneo para disminuir su toxicidad. Después tenemos otro tipo de drogas que se llaman estabilizadores de la membrana celular, y eso, por ejemplo, es el gluconato de calcio, que también tiene una acción relativamente rápida, no, quizás no tanto digamos, como los otros, pero sirve para corregir una hipercalemia aguda. O la solución salina hipertónica también tiene este beneficio. Pero los que incrementan la eliminación de potasio probablemente son los más interesantes, y allí entran las resinas de intercambio catiónico y estos nuevos agentes como el patirómero o el ciclosilicato de circonio sódico, que podrían ofrecernos ventajas adicionales en estas situaciones. Perfecto, bueno, ya que se metieron en el tema, avancemos sobre él. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué evidencia hay con este ciclosilicato de circonio? No sé si quieren contestar de a Juanpi, uno, qué evidencias tienen, qué experiencia, porque también después viene la otra pregunta, ¿no? Después repregunto. ¿eh? Sí, en realidad la experiencia por allí personal es fundamentalmente con los quelantes clásicos. Y en general, cuando uno pone los quelantes clásicos, sabemos que tenemos 2 o 3 días al beneficio al impacto terapéutico. Entonces, yo creo que quizás, bueno, Juanpi tiene alguna información más de los estudios que hay, o hay algún estudio con estos quelantes clásicos, Juanpi, que nos digan, Sí, bueno, sí, sirven, no sirven. sí, con los quelantes tradicionales, Eduardo, son estudios más pequeños, en poblaciones con diabetes e insuficiencia renal, sobre todo con el poliestireno sulfonato sódico, que bueno, no está disponible en Argentina, que producen y muestran una reducción y mantenimiento de la normocalemia en la mayoría de los pacientes, y el poliestireno sulfato cálcico. Son opciones por ahí ya de bastante tiempo y que tienen muchos inconvenientes con la tolerancia. Al ser quelantes no selectivos del potasio, también pueden crear el calcio, el magnesio, el sodio, y de esa forma generan mucha intolerancia. Estaba recomendado darlos con sorbitol, y algunos de estos han tenido alguna implicancia y unas alarmas de la FDA acerca de la necrosis intestinal que pueden llegar a producir. Entonces son quelantes que tienen su evidencia, pero que no tienen una utilidad tan grande. Con el patirómero, que es un poco más reciente, hay un poco más de evidencia también en poblaciones renales y diabetes y insuficiencia cardíaca en pequeños grupos, donde se logra mantener en casi el 80% de los pacientes valores de potasio aceptable para el tratamiento de las drogas. Yo no sé si, Eduardo, vos nos querés comentar algo sobre el Bien, ciclosilicato de circonio.
Claro, bueno, claro, seguramente ahora le robamos protagonismo, ¿viste? A Sergio en este momento. Este, Yo, yo cierro y saludo. No, no no, pero te quería para dejar cerrar, ese para vos, Eduardo. sí, 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 sí. Yo creo que es muy interesante esto del ciclo silicato de circonio sódico. Primero necesitar unos cuantos días para poder pronunciarlo, no es fácil de pronunciar la droga, pero digamos, es un quelante que tiene una estructura cristalina y no es un polímero, esto que vos decías que tiene este efecto de que no solamente secuestra potasio, sino que secuestra otras cosas. Esto está diseñado específicamente para capturar potasio porque tiene digamos, unos espacios que están con un tamaño apropiado para la molécula de potasio. Entonces, ¿qué hace? Intercambia el sodio y el hidrógeno por el potasio, incluso en presencia de calcio y magnesio, y no provoca una alteración fundamental, por eso no tiene tantos efectos adversos, no se absorbe de manera sistémica, es muy estable, no se expande en agua, es un polvo que se prepara digamos, en una solución y no tiene ni gusto ni tiene olor. Y es muy, muy, muy selectivo. Creo que eso es lo más importante. Y la otra característica es que actúa en todo el gastrointestinal. Entonces, esto de actuar en todo el tracto gastrointestinal le da una propiedad que es un inicio de acción rápida. Hoy decíamos, cuando lo que nosotros usamos clásicamente tiene un efecto a largo plazo. Por eso es que no lo usamos casi. Cuando uno pone una resina habitualmente en la práctica diaria, vos decís, bueno, tengo que esperar 2 o 3 días a que haga efecto y encima le damos un antagonista de espirulactona que dura 2 o 3 días el efecto, tenemos 2 o 3 días de estar, digamos, preocupados por el nivel de potasio. Pero bueno, creo que es una droga, es una droga muy, muy interesante desde el punto de vista de las características físico-químicas. Bien, bueno, y ahora finalizando un poco con las preguntas y siguiendo con el tema del ciclosilicato de circonio sódico, eh, en todo lo que vimos de las guías y todo esto, esto nos va a permitir que podamos seguir con el tratamiento, con los niveles del sistema renina-angiotensina aldosterona, con los antagonistas del receptor mineralocorticoides, con el uso de este tipo de drogas, Juan Pablo. Sí, sí, Sergio, hay un estudio, incluso que es el estudio Harmonize, que se le administraba a los pacientes esta droga durante un mes y lo que se vio en la fase de extensión es que la gran mayoría de los pacientes podía mantenerse al tratamiento estando con hipercalemia e incluso hasta mejorarlo. Mira, el 78% de los pacientes mantuvieron la misma dosis de los inhibidores del sistema, 8% pudieron incrementar sus dosis y 4% agregaron otro bloqueante del sistema renina-angiotensina aldosterona. Y dentro de los pacientes que estaban sin ningún tipo de división, 11% de inhibición, perdón, 11% pudieron iniciarlo, ¿no? Entonces, dentro de un análisis se vio que el riesgo de poder optimizar el tratamiento y mantenerlo para insuficiencia cardíaca en estos pacientes es de 2,5 veces más. Entonces, es una droga que nos facilita mucho esto que vos planteabas y le preguntabas antes a Eduardo, ¿no? De cómo manejar la hipercalemia, el hecho de uno no quiere a veces sacar drogas que sabemos que son útiles para, que tienen un impacto enorme en la enfermedad, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y bueno, tenemos una herramienta que puede ser útil para lograr ese efecto. Sí, Me parece y perfecto. complementando, sí, sí, complementando lo que decía Juan Pablo, este estudio del Harmonize tuvo una primera etapa donde eran todos pacientes con hipercalemia, obviamente, ¿no? Pero les daban a todos una dosis como de ataque, una dosis que es el triple de la dosis que se utiliza habitualmente, que se usa 1 o 2 días. Y Ujú. lograron en todos los pacientes una reducción que ya a la hora se observaba. Y también la utilización de estas drogas, digamos, impactan en los costos porque hay una reducción muy significativa. También hay datos del estudio Optimize 2, en el cual los pacientes que
tenían hipercalemia en el seguimiento tratado con estas drogas, tenían una reducción muy significativa en el costo que representa la hospitalización, que lo comentaba Juan Pablo. Yo creo que evidentemente hay un cambio de paradigma de lo que impacta la hipercalemia hoy en día. Antes uno tenía un paciente que le daba la droga y si tenía hipercalemia era un problema, tenías que sacar drogas. Hoy, y lo mencionaba también a lo largo de este webinar, que el tener disponibilidad de estas drogas, lo que uno hace es, cuando aparece hipercalemia, pensar en la posibilidad de agregar este tratamiento y seguir la titulación, lo que va a tener impacto no solamente por reducir la hipercalemia, sino por poder darle las drogas que necesitamos a las dosis que necesitamos. Entonces, me parece que eso es un hecho sumamente relevante cuando tratamos a estos pacientes. Termina siendo un win-win, porque ganás por el hecho de que bajás tu riesgo, el riesgo del paciente, y podés seguir usando las drogas que te han demostrado mejorar tanto la insuficiencia cardíaca, ¿no? Así que bien, no sé si quieren agregar algo más que hayan, en el transcurso de esta conversación hayan querido y les haya quedado por decir. Si Yo no, creo, más que sí, saludarlos y agradecer a la Federación Argentina de Cardiología por la posibilidad. Sí, te escucho. sí, no, decía que me parece que uno de los mensajes, por lo menos cuando uno ve estos pacientes, es una de las cosas que mencionó Juan Pablo al principio, monitorear. Tenemos que monitorear más los niveles, entre otras cosas, de los niveles de potasio. Entonces, porque monitorear niveles de potasio no implica monitorear solamente el potasio, porque uno nos pide un laboratorio que diga potasio. O sea, vos le pedís un ionograma, ya le pedís una función renal, le pedís un hemograma, entonces estás mirando, o sea, hay que monitorear a los pacientes con insuficiencia cardíaca más frecuentemente que lo que hacemos para poder identificar estas situaciones y cuando tenemos herramientas disponibles, usarlas. Perfecto. Juan Pablo, Coincido totalmente con lo que dijo Eduardo, resaltar eso, monitoreo. Eh, Quizás decir perderle un poco el miedo, ¿no? Ahora la hipercalemia, el hecho del mensaje es decir, en vez de sacar, tratar de mantener, las herramientas hoy por hoy están para hacer esto, para monitorear, controlar y volvemos a lo de siempre, ¿no? A optimizar el tratamiento para insuficiencia cardíaca y mantenerlo en dosis plenas. bueno, muy bien, creo que han sido muy claras, muy directas las respuestas y repito, en este momento para la cardiología y para este momento de la cardiología tener drogas que nos permitan seguir actuando en el fin que nosotros perseguimos creo que es lo adecuado. Así que bueno, si no tienen más nada que agregar, me gustaría despedirme de ustedes. Un gusto haber compartido esta tarde de sábado con Juan Pablo y Eduardo y seguramente nos veremos en cualquier oportunidad. Y también agradecer nuevamente a la Federación Argentina de Cardiología y al Laboratorio AstraZeneca por la oportunidad de transmitir esto de este webinar.